¿Qué tal? Mucho gusto, docente Norma Julia Ticona. En esta oportunidad me ha tocado exponer sobre el cerebro. El tema central es la estructura y función del sistema nervioso central. Como podemos observar en mi imagen, acá tengo divididas lo que son las partes del cerebro. Y también estoy contando con el cerebro. Tengo dos cerebros, ambos son de un porcino. Como puedo observar en la parte de acá, este es el cerebro que vamos a utilizar para poder abrir. Y el cerebro de acá lo vamos a dejar tal cual está para ver las diferencias al final, ¿no? Uno abierto y otro totalmente intacto. Vamos a empezar por los lóbulos cerebrales, ¿ok? En la imagen podemos observar el lóbulo frontal es el que se encuentra en la parte de adelante. Tenemos el lóbulo parietal que se encuentra en la parte de arriba. Tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte de acá, en la parte de atrás, y el lóbulo temporal, que se encuentra en la parte de abajo, cerca de lo que es el cerebelo. Como podemos observar, en el cerebro, aquí encontramos lo que es el lóbulo frontal, aquí el lóbulo frontal, en la parte de acá estamos observando el lóbulo parietal, en la parte de aquí atrás tenemos el lóbulo occipital, y en la parte de abajo del cerebro, de nuestro cerebro, ¿no? En la parte de abajo tenemos lo que es el lóbulo temporal. Ahora, ¿de qué se encarga el lóbulo frontal? ¿No? El lóbulo frontal se encarga del control de la conducta. También se encarga de lo que es la toma de decisiones. Ahora, el lóbulo frontal, como les estaba comentando, se encuentra en la parte de adelante, se encuentra en la parte frontal del cerebro, al surco central, ¿ok? Es fundamental para la planificación y ejecución de comportamientos aprendidos e intencionales. También es el lugar donde se encuentran muchas funciones inhibidoras. El lóbulo frontal está involucrado en funciones motoras, resolución de problemas, espontaneidad, también en la memoria, lenguaje, iniciativa, juicio, control de impulsos y está asociado al comportamiento social y también sexual. Ahora, el lóbulo temporal es el encargado del aprendizaje, la memoria y la audición. Es el que se encuentra en la parte de abajo. Como les comenté hace un momento, está cerca al cerebelo. Este lóbulo se encuentra en los lados inferiores del cerebro. Contiene áreas corticales que procesan tanto la audición como elementos sensitivos que son clave en el habla y la memoria. El lóbulo temporal está involucrado en el procesamiento del lenguaje, la memoria y también las emociones. Ahora vamos a pasar hablando del lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra en la parte, se puede decir, media del cerebro, ¿no? En la parte superior y posterior del cerebro, entre el medio, prácticamente en la parte que se encuentra por acá. Ahora, detrás del lóbulo frontal, ¿no? Está colocado. Está involucrado en la percepción sensorial, la interpretación de estímulos y la integración de la información sensorial como motora. También desempeña un papel en la orientación espacial y la conciencia corporal. Ahora pasaremos al lóbulo occipital, que es el que se encuentra en la parte de atrás, en la parte de acá. El lóbulo occipital, que es el que se encuentra en la parte posterior del cerebro, la parte de acá atrás, es responsable del procesamiento visual, también la interpretación de la información recibida a través de nuestros ojos. Es muy importante tener en cuenta que estos lóbulos no funcionan de forma aislada. Me refiero a los cuatro lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital, sino que trabajan en conjunto para realizar diversas funciones cerebrales. Además, hay otras áreas y estructuras cerebrales que desempeñan roles muy importantes.
en la función cerebral, pero los lóbulos mencionados anteriormente son los principales. Ahora nos vamos a pasar a la corteza cerebral. Es lo que está alrededor de todo nuestro cerebro, ¿no? La misma corteza y dividida en sus partes. La corteza cerebral es la capa externa, como les comentaba, del cerebro, y desempeña un papel fundamental en el procesamiento de la información y en la realización de diversas funciones cognitivas y sensoriales. Aunque existen todavía muchas áreas específicas en la corteza cerebral que se encargan tanto de funciones particulares, es importante destacar que todas las áreas de la corteza cerebral trabajan en conjunto para permitir el funcionamiento adecuado del cerebro y del cuerpo. Estas áreas se han determinado mediante la estimulación eléctrica cortical en pacientes despiertos o durante la exploración neurológica, ¿no? Después de la extirpación de partes de la corteza. Algunas de estas áreas funcionales incluyen lo que son el área de asociación límbica. Esta área está situada en el polo anterior de la corteza cerebral. También tenemos el área motora primaria. Esta área se encuentra en el lóbulo frontal y está involucrada en el control de los movimientos voluntarios. Un ejemplo, la acción que yo estoy realizando ahorita, ¿no? Yo quiero mover así las manos para poder explicarles mejor. Esa es una acción voluntaria. También tenemos lo que es el área somatosensitiva primaria. Esta área se encuentra en el lóbulo parietal y está involucrada en la percepción del tacto, la presión y la temperatura. También tenemos lo que es el área auditiva primaria. Esta área se encuentra en el lóbulo temporal y está involucrada en el procesamiento del sonido. Estas son solo algunas de las áreas funcionales de la corteza cerebral y hay muchas más áreas que desempeñan diferentes funciones. La corteza cerebral se divide en áreas más pequeñas, conocidas como áreas de Brodmann, que tienen diferentes organizaciones neuronales y se correlacionan con varias funciones corticales. Las funciones de todas las áreas de la corteza cerebral incluyen la regulación de las funciones básicas del cuerpo. El cerebro, incluyendo la corteza cerebral, regula las funciones básicas del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la digestión. También tenemos la interpretación y respuesta a estímulos. La corteza cerebral nos permite interpretar y responder a todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. También tenemos el control del movimiento. La corteza cerebral juega un papel crucial en el control del movimiento voluntario del cuerpo. También tenemos el procesamiento del lenguaje. Varias áreas de la corteza cerebral están involucradas en el procesamiento del lenguaje, incluyendo la comprensión y la producción del habla. Por ejemplo, las áreas de Broca y Wernicke son importantes para la producción y comprensión del lenguaje respectivamente. También tenemos lo que es el área de la memoria y el aprendizaje. La corteza cerebral desempeña un papel muy importante y fundamental en la formación, almacenamiento y recuperación de la memoria. Contamos con el procesamiento de la información sensorial. La corteza cerebral recibe información sensorial de todo el cuerpo y la procesa para que podamos percibir y comprender el mundo que nos rodea. Un ejemplo sería la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información táctil, la corteza visual, que procesa la información visual, y la corteza auditiva, que procesa la información auditiva. También tenemos las funciones ejecutivas. La corteza cerebral desempeña un papel importante en las funciones ejecutivas, que incluyen la planificación, la toma de decisiones, el razonamiento, el control de impulsos y la resolución de problemas. Estas funciones nos permiten llevar a cabo
tareas complejas y adaptarnos a diferentes situaciones. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las funciones de todas las áreas que existen en la corteza cerebral, ya que la corteza cerebral es extremadamente compleja y aún se están realizando investigaciones para comprender completamente todas sus funciones. Vamos a pasar ahora con el tronco encefálico. Como podemos observar aquí en la imagen, es el que se encuentra prácticamente debajo del cerebelo, en la parte de acá. Acá en mi cerebro, obviamente no tengo el tronco encefálico, ¿no? Porque viene, es como, es como un esqueletito que viene debajo. Podemos observar, debajo del cerebro debería de venir el tronco encefálico. Vamos a pasar explicando sus partes y su función. El tronco encefálico cumple varias funciones importantes en el cuerpo humano. Es una parte del encéfalo que se encuentra en la base del cerebro y se conecta con la médula espinal. Algunas de las funciones del tronco encefálico incluyen el control de funciones vitales. El tronco encefálico es responsable de controlar funciones vitales, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También tenemos la coordinación de movimientos. El tronco encefálico también juega un papel importante en la coordinación de movimientos. Controla los movimientos de los músculos de los ojos, la cabeza, el cuello y la cara, así como la digestión y la capacidad de sentir sabores. También se encarga de la coordinación de movimientos. El tronco encefálico también juega un papel importante en la coordinación de movimientos. Controla los movimientos de los músculos de los ojos, la cabeza, el cuello y la cara, así como la deglución y la capacidad de sentir sabores. También es el encargado de transmitir información. El tronco encefálico recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales. Actúa como una vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es importante destacar que el tronco encefálico está compuesto por varias estructuras, como, como el mesencéfalo, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo, cada uno con funciones específicas dentro del tronco encefálico. Pasamos al cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del cerebro, casi en la parte de abajo. En la parte de acá, podemos observar, aquí yo tengo mi cerebelo, en la parte de acá. Esto debería ir aquí abajo, pero como lo he puesto sobre el plato, se puede observar aquí mi cerebelo. El cerebelo es una parte del cerebro que desempeña varias funciones importantes. Procesa información de otras áreas del cerebro, la médula espinal y los receptores sensoriales para indicar el momento exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Además, el cerebro ayuda con el equilibrio y la coordinación del cuerpo. Es importante destacar que el cerebro puede ser afectado por ciertas condiciones o enfermedades. Por ejemplo, una embolia que afecte el cerebelo puede causar mareo, náuseas y problemas de equilibrio y coordinación. Vamos a pasar al sistema límbico. Las áreas del sistema límbico son amígdala, la estructura límbica involucrada en muchas funciones cerebrales, que incluyen las emociones, el aprendizaje y la memoria. Es parte de un sistema que procesa emociones reflexivas, como el miedo y la ansiedad. También tenemos lo que es la circunvolución cingulada. Desempeña un papel en el procesamiento de la experiencia emocional consciente. También tenemos el fondo de Sacco, una estructura en forma de arco que conecta el hipocampo con otras partes del sistema límbico. También tenemos el hipocampo, juega un papel importante en la formación de recuerdos a largo plazo. El tálamo, una estación de relevo importante entre los sentidos y la corteza cerebral. La capa externa del cerebro que consiste de los lóbulos parietal, occipital, frontal y temporal. Todo lo que está aquí en la capa externa. Y por último tenemos la circunvolución del hipocampo,
una vía de conexión entre el sistema límbico. El sistema límbico es muy importante. Está involucrado en el procesamiento y regulación de las emociones, el aprendizaje y la memoria, así como la motivación y el comportamiento. También desempeña un papel en la respuesta al estrés y la regulación de las funciones autónomas del cuerpo, como el ritmo cardíaco y la presión arterial. Las funciones principales del sistema límbico son el procesamiento y regulación de las emociones, el aprendizaje y memoria, la motivación y comportamiento, la respuesta al estrés y la regulación de funciones autónomas del cuerpo. Es importante destacar que el sistema límbico no trabaja de forma aislada, sino que interactúa con otras áreas del cerebro para llevar a cabo estas funciones. El sistema límbico es muy importante. Está involucrado en el procesamiento y regulación de las emociones, el aprendizaje y la memoria, así como la motivación y el comportamiento. También desempeña un papel en la respuesta al estrés y la regulación de las funciones autónomas del cuerpo, como el ritmo cardíaco y la presión arterial. Las funciones principales del sistema límbico son el procesamiento y regulación de las emociones, el aprendizaje y memoria, la motivación y comportamiento, la respuesta al estrés y la regulación de funciones autónomas del cuerpo. Es importante destacar que el sistema límbico no trabaja de forma aislada, sino que interactúa con otras áreas del cerebro para llevar a cabo estas funciones. Ahora, aquí tengo el cerebro y voy a abrirlo para que puedan ver cómo es en el interior, para que lo conozcamos un poquito más. Lo que estamos abriendo ahorita, toda esta parte es la corteza y ya lo estamos abriendo, como podemos ver, lo estamos dividiendo. Acá podemos observar lo que son los lóbulos, ¿no? Acá está el lóbulo frontal. Acá ya lo hemos dividido, como podemos observar, ¿no? Ahí se puede observar, ya lo hemos dividido. Ahora vamos a abrir en esta parte, a ver qué podemos encontrar por acá. Como podemos observar, está lleno de capas. El cerebro es muy complejo y hasta el día de hoy no se sabe con exactitud todas las funciones específicas que podría llegar a realizar. Aún se siguen investigando los científicos para ver hacia dónde nos puede llevar el cerebro. Y ahora vamos a abrirlo acá en la parte de aquí del costado. ¿Sí? Y es tan sensible. Este es un cerebro abierto y este es un cerebro intacto.